En Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9, vamos a leer esta porción de la parábola del sembrador. El día de hoy nos toca culminar el primer ciclo de la historia, como hemos mencionado, y el tema es: el reino de Dios está entre nosotros. Una de las cosas que para mí fue un descubrimiento, cuando empecé la vida cristiana, este año estamos cumpliendo de paso, en octubre cumplo, si Dios permite, 40 años de haber empezado a andar con Cristo. Me convertí a los 18 años, tengo 58 años, 40 años de andar con Cristo, gracias al Señor. Y le doy la gloria a Dios, que rescató a ese joven de 18 años que llegó a la iglesia Lince, más perdido que gato negro en noche oscura, y en su misericordia Dios me rescató, en su misericordia nos limpió, nos dio una convicción, una fe, un propósito para vivir, y luego nos llamó al ministerio cristiano. Y estuvimos dispuestos a renunciar y a entrar, y damos gracias a Dios por el privilegio de andar con Cristo en nuestras vidas. Privilegio inmerecido que Él nos concede, y damos gracias a Dios por ello. Pero una de las cosas que me impactó, de ahí me salí, es el reino de Dios. Para mí el reino de Dios era para los que se morían. O sea, los que estaban muertos, ellos estaban en el reino de Dios. Entonces, candidato para ir al reino de Dios es primero morirte. Pero que en esta tierra no entendía yo que estaba actuando el reino de Dios. Porque ese es el concepto un poco que tenemos todos, ¿no? No, ya está en su reino, decimos, ¿no? Y ya se murió, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que el reino de Dios está actuando aquí, ahora, en medio de nosotros. Y hay que entender qué significa esta dimensión espiritual del reino. Por eso es que vamos a tratar este tema. Marcos 4, verso 1 al 9, dice así: Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen bien. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esta porción de la palabra del Señor nos habla una de las descripciones del reino de Dios. Y decíamos que el reino de Dios es uno de los temas menos comprendidos y a veces menos tratados en la iglesia cristiana. Y hemos olvidado la importancia que tiene la dimensión y la enseñanza del reino de Dios para nuestro cristianismo y para nuestra iglesia. Hoy día vivimos, la verdad, que vidas tan apuradas, vidas tan fragmentadas, que casi sin darnos cuenta todos nos vamos reduciendo a vivir en un islote, en una pequeña islita, en medio del inmenso océano de la vida y de la existencia. Esa islita se llama tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, y de pronto 3 islotes más. Y se acabó. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo toda nuestra existencia aquí en la tierra en una parte pequeña de la realidad. Es una parte muy reducida de la realidad total. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo en estas islitas reducidas y no en la dimensión en la que Dios nos llamó a vivir a todos. Vamos reduciendo, mezquinando y por lo tanto empobreciendo nuestras vidas. El Señor, cuando vino a la tierra, sabía de esta realidad y sabía de la tendencia del ser humano a quedarse a vivir en una pequeña islita. Y el Señor trajo a la tierra la realidad del reino de Dios, con la cual Él quería de que extendamos la visión, el corazón, la comprensión y el alcance de nuestras vidas. Por eso es que el Señor nunca nos habló
de una religión o de otra religión. El Señor no habla tampoco solamente de hacerte parte de una iglesia. Esto es importante, ser parte de una iglesia, bautizarte y ser integrante. Pero la iglesia es solo también una parte de esta realidad. Ni tampoco solamente nos habla de ser cristianos ni empezar la vida cristiana. El Señor nos habló del reino de Dios. Y el reino de Dios es una realidad y una dimensión de la vida del actuar de Dios mucho más grande que todas estas partes. Y cuando Él habla del reino de Dios, Él está hablando en realidad algo de lo que en la Biblia se nos dice fue el tema central de la enseñanza de Jesucristo. Cuando comienza Jesucristo a hablar en la tierra, su ministerio, Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiere decir que cuando Jesucristo comienza a hablar en la tierra públicamente como el Hijo de Dios y el hombre enviado por Dios, el Hijo del Hombre enviado por Dios, Dios hecho hombre, ¿de qué tema comienza a hablar? Del reino de Dios. Ese es el tema con que inaugura su ministerio público. Y cuando en Hechos 1 termina su ministerio público después de 3 años aquí en la tierra, después de haber muerto y resucitado, ¿de qué tema termina hablando? Porque con lo que comienzas y con lo que terminas determina la importancia del tema al que le das de lo que estás hablando. En Hechos 1 dice que Él, antes de ascender a los cielos, les habló del reino de Dios y que se cumpliría. Así que Él asciende a los cielos y donde Él está ahora en persona resucitado, Él es rey y gobierna un reino que está actuando aquí en la tierra y que aunque va a culminar y va a llegar a su plenitud recién después de su segunda venida, sin embargo, está aquí y ahora actuando entre nosotros y tenemos que discernir y entender la importancia de esto. Así que el reino de Dios es un tema fundamental. Ahora, ¿qué es lo que Dios se propone cuando nos dice que ha venido a traer el reino de Dios a la tierra? Él vio que lo que necesitábamos nosotros era el reino de Dios en nuestras vidas. Y hay que entender que este reino de Dios en la Biblia se habla de diferentes maneras. A veces creemos que solo se habla del reino de Dios o solo se trata del reino de Dios cuando se utilizan esas palabras en los evangelios. Y pareciera para algunos incluso que solo en los evangelios se habla del reino de Dios. Pero en realidad el reino de Dios se habla en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento. A veces la semántica cambia y confundimos y perdemos de vista la dimensión del reino de Dios. Por ejemplo, cuando en la Biblia se está hablando de la vida en Cristo, ¿tú has leído esa preposición en el Nuevo Testamento, la importancia que tiene? Que estamos en Cristo, que somos victoriosos en Cristo, que tenemos paz en Cristo, salvados en Cristo, amados en Cristo, etcétera, etcétera. Esa posición, preposición en, que significa la posición espiritual nueva que tienes delante de Dios. Esa vida en Cristo no es otra cosa que otra faceta de describir la dimensión espiritual del que vive dentro del reino de Dios. Cuando, por ejemplo, Pablo también nos habla acerca de la vida eterna, estamos hablando de la dimensión del reino de Dios presente y futura. Cuando vino, por ejemplo, para que entiendan ustedes, cuando vino el joven rico, ¿se acuerdan de los evangelios? Vino Jesucristo y le hizo la pregunta: ¿qué he de hacer para entrar a la vida eterna? Para entrar a la vida eterna. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Lo cual no significa que ese es el requisito para todos, sino que ese era el requisito para él. Él tenía un amor al dinero y el Señor lo quería probar si estaba dispuesto a dejarlo. Y cuando él se va triste, Jesucristo dice: es difícil que los que tienen mucho dinero entren en el reino de Dios. Lo primero que quiero hacer es el paralelo. La pregunta del joven fue: ¿cómo entrar a la vida eterna? Y Jesús dice: qué difícil es entrar al reino de Dios. Y hace una analogía, hace una equivalencia, una igualdad entre entrar a la vida eterna como lo mismo que entrar al reino de Dios. Y él podía entrar en ese momento, no cuando muriese. Y hablando, para aclarar, la dificultad de lo que él tiene mucho dinero de entrar al reino de Dios, no es lo que tienes, lo que en alguna cosa te impide entrar al reino de Dios, sino cuánto confías y te aferras a lo que tienes, lo que te puede impedir entrar en el reino de Dios. Eso, la actitud, no cuánto tienes. Otra forma en la que el Nuevo Testamento te habla del reino de Dios es cuando tú encuentras en las epístolas de Pablo, en cada epístola al final, la aplicación diciendo que muramos al yo y vivamos la vida nueva. ¿Se acuerdan? El viejo hombre, el nuevo hombre, el dejar la carne, vivir en el espíritu, andar en el espíritu, la plenitud del espíritu,
el poder del Espíritu. Todo lo que es la vida bajo el poder del Espíritu Santo y el andar en el Espíritu Santo no es más que otra característica y otro enfoque de lo que se trata la vida del que ya está dentro del reino de Dios y cómo debe vivir bajo el poder del Espíritu de ese reino, que es el reino de Dios, ejemplificado y caracterizado por la presencia del Espíritu Santo. Así que andar en el Espíritu Santo es otra descripción desde otro enfoque de lo que es también la vida del reino actuando en nosotros. Así que andar en el Espíritu o el poder del Espíritu, la vida en Cristo, vivir en lugares celestiales como habla Pablo en Efesios, la vida con Cristo, entrar a la vida eterna, todos son distintos enfoques de la misma realidad del reino de Dios actuando entre nosotros. Así que para que entendamos la importancia al leer las Escrituras de discernir cómo es que no son realidades y términos inconexos, sino todos parte de un solo todo que nos permiten entender mejor esta dimensión. Pero es importante que captemos nosotros los ejemplos de Jesús. Cuando tú, por ejemplo, vas al Evangelio de Marcos que hemos leído, Jesucristo siempre estaba contestando la pregunta, ¿a qué haré semejante el reino de Dios? Porque él se daba cuenta que a nosotros nos era difícil captar estas dimensiones. Y él hace varios ejemplos. Y él comienza con este. Dice, ¿a qué haré semejante el reino de Dios? Una pregunta que siempre él se está haciendo en los evangelios. Él dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El Señor está hablándonos de un ejemplo, de los muchos que va a utilizar para hablar del reino de Dios. Y Él dice que hay tres cosas, en la siguiente diapositiva, que son clave rescatar de esta parábola. La primera es que hay que sembrar la semilla de la palabra de Dios para que el reino se extienda. La siembra de la palabra de Dios. Nunca debemos subestimar, nunca debes de soslayar, nunca debes de minimizar el poder que hay en la semilla de la palabra de Dios. Cuando tu vida se expone a un curso de la Biblia, no te estás exponiendo a más información de un libro, como algunos creyentes con el tiempo erradamente ven. Te estás exponiendo a que la semilla vivificante, potente del reino de Dios, porque el Evangelio es la palabra del reino de Dios, se siembre en nuestros corazones. ¿Para que esa semilla quede allí? No, para que la semilla germine, crezca y al crecer eche raíces, dé fruto y transforme el terreno de tu corazón. La palabra de Dios son las semillas de la palabra del reino con la que Dios extiende su reino, transforma su reino. ¿Tú has visto tú un terreno sin semillas y luego ese terreno cultivado, sembrado, cómo se transforma aún en su fisonomía, en su paisaje, en su realidad? Y de pronto de estéril, de seco o de aún problemático el terreno, no sabes qué hacer con él, de pronto comienza a dar sus frutos. Ese es el ejemplo de la vida de cada uno de nosotros. Terrenos en los cuales Dios siembra la palabra de Dios. La segunda cosa que se necesita, dice, para que el reino se extienda, es que tenemos que tener un corazón receptivo que sea buena tierra. Un corazón receptivo que refleja la buena tierra. En la parábola del sembrador se habla de varios terrenos, el pedregoso, el espinoso, el del duro camino y el de la buena tierra. De paso, de 4 terrenos, 3 son malos, 1 bueno, lo cual te habla de la proporción de cómo la gente acepta el Evangelio. De 4 que escuchan el Evangelio, según esta parábola, si seguimos esa idea, 3 no reciben ni dan fruto, o la reciben, pero no dan fruto, no prosiguen, no continúan, no perseveran, se apartan, y solo 1 da fruto. Pero ese da fruto. Pero interesante es que el terreno es nuestra responsabilidad. La semilla es de Dios. El terreno es tu corazón, es tu actitud. Es la actitud con la que tú y yo recibes la palabra. Es la actitud que tú tienes de disposición a someterte a la palabra. Es la disposición en tu corazón a creerla, a obedecerla, a ponerla en práctica. Es lo que marca que tu terreno de tu corazón sea un pampón abandonado, o espinoso, o tierra seca y dura, se vuelva un lugar desértico y árido que te deja en sed, o se vuelva un valle fértil, se vuelva un lugar donde corre agua y hay verdor
y hay frutos. La actitud de tu corazón frente a la palabra demarca y determina el destino del terreno de tu corazón. Y eso es nuestra responsabilidad humana. Nadie puede cambiar eso más que tú mismo por dentro. Y la tercera cosa es que oír y recibir la palabra es para dar fruto. Dios quiere que oigas y recibas la palabra, ¿pero para qué? Para que tu vida dé fruto. Dios quiere que tu vida sea fructífera y sean frutos de 30, de 60 o de 100, pero que dé fruto. Y tú vas a ver que hay vidas de cristianos que dan fruto como 30, y otros dan como 60, y otros llegan a dar a fruto como a 100. Pero hay personas que no dan fruto suficiente, no llegan ni a 30. Algunos no llegan ni a 10, algunos no llegan ni a 4 en dar fruto. Y eso es, ¿por qué? Porque Dios determinó que tu vida no dé fruto, sino la de los otros nomás, pero la tuya no. No, tiene que ver con tu actitud frente a la palabra de Dios. Lo que marca que oigas, recibas la palabra. Esa es la frase clave. Recibir la palabra no es solo oír. Ve, mira tú que oír es una cosa y recibirla es otra. Recibir tiene que ver con la actitud y disposición de decir, la creo, la abrazo, me someto y la practico en mi vida. Y entonces comienzo a ver fruto. Entonces la pregunta es, si el propósito de la palabra de Dios y del reino es que tu vida dé fruto, la pregunta es, ¿cuánto fruto está dando nuestras vidas? ¿Cuánto fruto está dando tu vida? ¿Cuánto fruto debiera estar dando ya tu vida? Ahora, el misterio del reino de Dios siempre contrasta con los reinos de este mundo. Con el reino del yo, el reino del sistema de este mundo mundial, donde el valor está basado en lo que es el aspecto solamente económico y comercial, y las personas valen para eso. El misterio del reino de Dios es un contraste. Nos muestra algunas leyes del reino de Dios que tenemos que ver y ver la diferencia que hay entre vivir como cristiano dentro del reino de Dios. Vas a notar la diferencia que Jesús señala con los que viven fuera del reino de Dios. Tiene que haber una enorme diferencia en nuestra conducta, en nuestra ética, en nuestras prioridades, en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida. Los que están dentro del reino y los que están fuera del reino se les conoce por sus frutos. Primera condición que Jesús pone, número 1, dice, el reino de Dios es un gran tesoro versus los tesoros en la tierra. Fíjate, Mateo 13:44, el Señor dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y compra aquel campo. ¿Jesús qué está diciendo? Jesús dice, señores, el reino de Dios es un tesoro. Y quien haya el reino de Dios, haya una fuente de riquezas espirituales, personales, familiares, emocionales, que no te los va a dar ningún salario. Este tesoro del reino de Dios es incomparable con todas las cosas de las riquezas que este mundo te pueda dar. Y te advierte que no corras tras tu vida, tras los tesoros de esta vida y esta tierra, porque los tesoros de esta tierra, la polilla y el orín corrompen. Pero los tesoros celestiales te van a durar toda la vida y son eternos. Y es interesante que aquí el Señor lo compara con alguien que encuentra, dice, un tesoro escondido en un campo y se va y vende todo lo que tiene para comprarse ese terreno. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo que mira, ningún bienestar material, ningún aparente comodidad, ninguna pasajera felicidad, ninguna seguridad económica te va a dar lo que te da el tesoro del reino de Dios, que trae paz, trae bendición, trae amor, trae unidad, trae fidelidad, trae lealtad, trae transparencia, compañerismo, lo que uno anhela para su vida y para los suyos. Eso es lo que nos trae el tesoro del reino de Dios. Y dice entonces, cualquier otro tesoro, tú deberías estar dispuesto a dejarlo, por lo menos como segunda prioridad, y que nada de eso te estorbe para poner en primera prioridad al Señor.
Y esto es interesante verlo así, porque acuérdate tú que cuál fue el tema que lo apartó en la parábola del sembrador que vimos hace un momento, ¿no? Si regresamos a qué haré semejante, a esa diapositiva, a qué haré semejante al reino de Dios, vamos un ratito a crear un pequeño desorden aquí porque vale la pena. Fíjate tú, cuando el Señor habla, allí en el versículo 19, dice que una de las cosas que impiden que la semilla del Evangelio del reino de Dios crezca en nuestra vida, ¿qué es? El terreno espinoso. ¿Y qué representa el terreno espinoso? Dice, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Hacen que ahoguen la palabra y se haga infructuosa, sin fruto. Así que yo creo que este es el peligro mayor de los cristianos hoy. Viven tan afanados con tantas cosas. Viven corriendo por tantas cosas y tantas tonterías con las que corremos en nuestra vida. Vivimos tan envueltos en codicias engañosas, cosas que deseas, que quieres, que necesitas, que quieres alcanzar en tu vida, pero no estás alcanzando la principal, el gran tesoro del reino de Dios. Lo vamos descuidando por cuestiones aparentes y circunstanciales. Volvamos ahora al reino de Dios, es una semilla en crecimiento. Otra cosa que Jesucristo señala es que el reino de Dios es una semilla en crecimiento que nosotros no podemos controlar. Contrario, versus al reino de este mundo en el que se pregona, todo tiene que estar bajo nuestro control. Y si no está bajo nuestro control, entonces lo vamos a tener que controlar, ¿cierto? Hay una tendencia en la naturaleza caída humana de todo querer tener controlado al milímetro. ¿Por qué? Por nuestra inseguridad, por nuestra falta de fe, por nuestro egocentrismo. Todo queremos controlarlo. A los que amamos y a los que no amamos, todo queremos controlarlo. Lo visible, lo material y lo invisible. Y esa tendencia al controlismo nos va llevando al desgaste, al cansancio, al afán. Fíjate que Jesús dice de qué es el reino de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús toma esta sencilla parábola y él explica algo que es importantísimo en la vida cristiana y en el reino de Dios entender. Y es que el reino de Dios tiene motor propio. El reino de Dios es es reino de Dios. No tuyo, ni mío, ni de la iglesia, ni de los pastores. Es reino de Dios. Por lo tanto, hay una acción, hay un poder operando, actuando, sobrenatural, misteriosamente, que es el poder del Espíritu Santo por el cual el Señor regenta el reino de Dios. Es que a través del cual Él actúa en nuestras vidas y está fuera de nuestro control, está más allá de nuestras fuerzas. Está más allá de los límites de los territorios nuestros. No depende de tu emoción, no depende de tu convencimiento, no depende de tus deseos ni de tu voluntad, y menos todavía nuestra calidad personal. Depende del poder de Dios que actúa y reina porque Él es Rey soberano, pero menos mal, misericordioso. Y por lo tanto, misericordioso que es, actúa haciendo que la semilla se siembre, actúa haciendo que la semilla germine en tu corazón, actúa en tu corazón para que pases de tierra espinosa a tierra blanda, para que pases de territorio duro a territorio de buena tierra. Él en su misericordia te dispone a que aceptes el reino de Dios, para que no te pierdas este tesoro. Actúa, yo diría el Señor, hasta pelea con nosotros. ¿No has sentido a veces que el Señor está peleando contigo? Te está agarrando así, pero de la camisa y sacudiéndote de la corbata, ¿no es cierto? Para que te arrepientas, te quebrantes y vuelvas al Señor. Ese es el reino de Dios. Es un poder que no lo controla la iglesia, porque es reino de Dios, no reino de la iglesia. Es un poder que va más allá de la institución eclesiástica y de quienes la lideran. Es el poder del Señor mismo, actuando directamente en la vida de la iglesia, guiando a la que guían la iglesia y guiando nuestras propias vidas.
Este descubrimiento del reino de Dios es importante entenderlo. Y esta parábola lo dice. Fíjate cómo describe esta realidad. Dice allí que el versículo 27, dice que el que siembra la semilla, ¿qué hace? ¿Está todo el día sentado mirando que la semilla crezca? No, duerme y se va a dormir. Y mientras él duerme, va caminando todo. Eso me hace recordar un día que decía Pedro Kuczynski, el economista, decía una frase ingeniosa, ¿no? Él decía que cuando el Congreso de la República duerme, el Perú avanza. Muy sabio. Entonces él decía, cuando el Congreso duerme, el Perú avanza. Muy cierto. Bueno, algo parecido, ¿no? Acá está hablándote de que cuando los seres humanos dejamos de actuar, de afanarnos, el Espíritu de Dios actúa y toca los corazones. Así que es un poder que tú aún durmiendo, el Espíritu Santo está obrando. No depende de uno. Y otra cosa, obra progresivamente el Espíritu. ¿Te has dado cuenta de lo que dice en el siguiente versículo, el 27? Dice, primero es semilla, luego el 28 dice, hierba, espiga y grano lleno. Nota que hay 3 etapas de desarrollo. Primero es semilla, después es hierba, espiga y grano. 4 etapas. Semilla, espiga, hierba y grano. Son etapas de crecimiento y maduración de la planta. La semilla transformándose en forma distinta. La pequeña semilla va tomando formas distintas en la planta o en el árbol que ha germinado. Dice, así es el reino de Dios. Es un proceso de avances graduales. Hay etapas en la vida cristiana. Hay la etapa de entregarte a Cristo. Hay una etapa de buscar al Señor que nos limpie. Hay una etapa que pedir liberación de ataduras. La etapa de bautizarse y tomar compromisos valientes con el Señor y la iglesia, sin miedos. La etapa de servirle. La etapa de prepararnos en la palabra, la etapa de ponernos en servicio sacrificial para otros. Son etapas. Pero interesante que todo dice, verso 28 es de suyo. ¿De suyo de quién? De la semilla. Dice que todo esto ocurre de la semilla misma, brota. Y es interesante que esa frase de suyo en el griego, es el idioma en el que se escriben los 4 evangelios, viene la palabra griega autómatos. Quiere decir de donde viene el automático. La palabra automático viene de ahí. Así que quiere decir que te está diciendo que de la semilla misma automáticamente produce esto, sin que el hombre intervenga. Ahora tú has manejado un auto automático, que significa en Lima una delicia, ¿no? Ya no tiene que meter primera y segunda 500 veces para 2 cuadras, sino que pones automático y te vas. Y luego el motor mismo va moviendo los piñones y va moviendo las marchas. Bueno, eso es automático. Bueno, el Espíritu Santo hace una tarea automática. Solo lo detiene ¿qué? Que tu corazón no esté dispuesto a abrirse a la obra del Espíritu Santo. Es lo único que lo detiene. Pero si tú dispones tu corazón, el Espíritu Santo con poder propio interno va a mover el corazón para las personas. Esto es contrario al controlismo. Nosotros queremos controlar, nosotros queremos decir que la gente crezca, que la gente avance, que la gente desarrolle, que la gente haga esto. Queremos que la gente se convierta ahorita, que la gente lea la Biblia, que la gente haga esto u otro. Y nos equivocamos. Otro aspecto del reino de Dios es que el reino de Dios demanda una obediencia radical. Una obediencia radical. ¿Qué significa? Que contrario a la autocomplacencia del mundo de hoy, hay que obedecer al Señor. Ese es un punto fundamental en la vida cristiana. A veces nos cuesta obedecer. A veces duele obedecer. A veces duele porque hay que morir a yo. Hay que humillar tu orgullo, tu autosuficiencia. El mundo de hoy exalta el tú puedes, lo que tú quieres está bien, defiéndete. El mundo habla de reafirma tu yo para que seas feliz. Reafirma lo que tú quieres y te gusta y que nadie te lo quite para que tú seas feliz. Y el reino de Dios, el Señor te dice, errado, falso. Por eso el mundo está como está. No es por el camino de la autocomplacencia que vas a encontrar tu felicidad, dice el Señor, sino al contrario, por el camino en el cual tú estás dispuesto a morir a ti mismo, a negarte a ti mismo y a abstenerte de aquello que va en contra del reino de Dios y del Señor, por donde vas a encontrar la verdadera vida, la vida abundante, la plenitud y la victoria. Y fíjate el ejemplo que usa el Señor. Dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los 2 ojos ser echado al infierno. El Señor está usando un ejemplo. Está usando el ejemplo de mutilarte el cuerpo
Y él dice, claro, acá no habla de mutilarse el cuerpo, si no estaríamos ya todos sin ojos, sin piernas, estaríamos acá, parecería hospitales de discapacitados esta iglesia, ¿no? Estaríamos todos aquí en camilla, ¿no es cierto? Sin brazos, sin piernas, sin ojos, ¿no? Si no estamos hablando de lo espiritualmente, la figura. Pero te dice, si un ojo es importante, mira las partes del cuerpo que usa Jesús, el ojo, la mano, el pie, las cosas que uno siente son más útiles. Y él dice, si un ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Qué te está diciendo? Si hay algún aspecto de tu vida personal que para ti es muy importante, que para ti es muy fuerte, que para ti es muy útil, o te da significado, o te hace sentir bien, pero que te estorba, te es tropiezo para obedecer a Cristo, sácate ese ojo. Eso es lo que te está diciendo. Es negarte a ti mismo, porque mejor es sacarte ese ojo y vas a tener más vida así que viviendo, haciendo lo que tú quieres, pero contrario al reino de Dios. Y te está invitando a algo que la gente hoy se muere de miedo, y te invito a que no tengas miedo. La gente cree que por obediencia radical al Señor van a perder la vida verdadera y la plenitud, y no es así. El Señor dice, el que quiera hallar su vida, el que quiera hallar, salvar, vivir su vida sin el Señor, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, éste la hallará. Quiere decir que hay una vida escondida detrás de la obediencia radical que el mundo de hoy nos dice es camino seguro para perder la felicidad. Es falso. Es en el morir a ti mismo cuando da fruto la vida y el Señor trae la paz, el gozo y la victoria que tú nunca antes has experimentado de manera estable a través del camino de la autocomplacencia, del inflar tu ego, del defender tu yo y hacer siempre sin nunca escatimar nada lo que más te gusta. Toma el camino del Señor, la obediencia radical. Y entonces vas a descubrir que hay una senda distinta. Interesante que la frase ocasión de caer, ¿sabes qué significa en el griego? Escándalo, escandalizare. Ahí viene la palabra escándalo. Quiere decir que si tu vida está haciendo algo que es de escándalo, de tropiezo, de desánimo para otros cristianos y otras personas, saca eso de tu vida, que está estorbando a los demás. Dios no quiere que camines por el camino de la autocomplacencia diciendo yo soy así, los demás que me aguanten, sino que Dios quiere que tu carácter sea trabajado por el Señor para que Dios se manifieste en tu vida. Y por último, el reino de Dios requiere descanso y confianza versus el estrés y la preocupación. Hoy día el mundo vive estresado. A mí me estresa a veces ver a la gente tan estresada. La gente vive estresada. La gente vive con los pelos parados, parece que están electrocutados todo el día. La gente vive, lo tocas y... la gente vive en un estrés, en un afán, en una preocupación, en una tensión, en una preocupación de sus vidas, del presente, del futuro y del pasado y de la vida por venir. De todo se preocupa la gente. Y la gente cree que la preocupación es porque son responsables. No. No es porque son responsables, es porque son irresponsables. Irresponsables con su vida espiritual y emocional, porque Dios te mandó no a señalar compromiso, ni responsabilidad, ni dedicación a través del ceño fruncido, el corazón arrugado y la falta de paz, sino que Dios te llamó a vivir responsablemente en la paz del Señor. Dios nos ha llamado a poder cumplir las tareas que tenemos que cumplir confiando en Dios, pero en paz, porque a paz nos llamó el Señor. Una de las frases del reino de Dios de Pablo que a mí me encanta en Romanos es que el reino de Dios consiste justamente en ¿qué? Justicia, gozo y paz. El reino de Dios es un reino de paz. Y quien entra al reino de Dios, tenemos que aprender a vivir en las leyes del reino de Dios. Y una de las leyes del reino de Dios es que Dios gobierna en un trono sentado que gobierna en justicia y paz. Y Él quiere que los que vivamos en el reino de Dios no vivamos traumados, sino vivamos en la confianza del reino de Dios. El lenguaje del reino de Dios es el amor y la ley que gobierna es la paz. Y cuando nosotros vivimos en esa dimensión de la paz de Dios y en el lenguaje del amor,
entonces estamos expresando que somos ciudadanos del reino de Dios. Pero a veces los que estamos dentro del reino de Dios pareciéramos que estamos viviendo afuera como los de afuera, que viven estresados sin preocupación. Una de las cosas que pronto en mi vida cristiana el Señor me enseñó fue esta. Puedes tener trabajo, puedes tener muchas responsabilidades, puedes tener un número de problemas, cosas que resolver, pero nunca pierdas tu paz. Nunca pierdas tu paz. Nadie ni nada tiene el derecho de robarnos la paz por la cual Cristo murió en la cruz, para que tú vivas en paz. Nadie ni ningún problema es tan importante, ni grande, ni valioso, ni grave, que debe robarnos la paz, porque a paz nos llamó el Señor. Así que si tú imprimes en tu corazón y en tu mente el vivir en la paz de Dios y dices, mi regla es que nada me quitará de esta paz, todo lo demás será manejado en esta paz y bajo esta paz que el Señor trae a mi corazón, vas a comenzar a imprimir la atmósfera del reino de Dios en tu casa, en tu oficina, en tu escuela, con los amigos, en el matrimonio, con los hijos. Y ese reino de la paz de Dios se podrá manifestar a través de tu vida. Por eso este versículo tan precioso que siempre nos recuerda esto. Busca primero el reino de Dios. Y lo demás vendrá después. No te preocupes. Porque gracias a Dios, el Señor gobierna en este mundo. Él es el Rey de paz. Él controla todas las cosas. La paz del Señor viene a nuestra vida cuando creemos y recordamos y volvemos a tener fe de que Él está en control de todo. Y como está en control de todo, entonces ¿yo para qué me preocupo? Si Él está en control de todo. ¿No es cierto? Si Él está en control de todo, ¿para qué me tengo que afanar? Yo tengo que planificar, tengo que cumplir mi tarea, tengo que hacer, decir, planear lo que tengo que hacer, pero el resultado está en las manos de Dios. ¿Y yo para qué me preocupo si Él está en control? Y yo he decidido confiar en Él. Confía en el Señor más. Mucho afán, mucha preocupación, excesiva estrés, simplemente por la falta de fe en la paz que viene del saber que Él domina en todas las cosas. ¿En qué cosas te hacen perder la paz? ¿Qué cosas te roban la paz del Señor? Tu salud, tus hijos, la economía, jefes demasiado perseguidores, ¿no es cierto?, de resultados. Mira, a nadie hagas caso. Confía en el Señor. Pon tus inquietudes en Él. Dedícate a trabajar esforzada y dedicada y responsablemente, pero haciéndolo en el espíritu de la paz de quien confía que el Señor es quien tiene la última palabra. Y Él es bueno, y bueno en gran manera. Y por lo tanto, no hay por qué preocuparse, ¿no es cierto? Como dice el dicho, ¿no? Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Deja que el Señor gobierne las cosas. Yo aprendí hace muchos años, en medio de tantas cosas, no te dejarte inquietar por nadie ni por nada, porque Dios sigue en control. Él reina, Él está reinando y reina en medio de nosotros. Y vivimos una vida cristiana que no depende del pastor ni de la iglesia ni de mí, sino del reino de Dios, un poder que actúa. ¿Por qué no aprendemos a vivir en esta dimensión? ¿Por qué no extendemos nuestro corazón y nuestra mente a este reino de Dios? Y descubrimos qué es lo que Dios quiere contigo. ¿A qué te está llamando? ¿Qué cosas del reino de Dios tienes que volver a descubrir, pero con la mirada del reino de Dios? No con la mirada de una religión, de una iglesia, una organización, sino con el Señor reinando y guiándonos como Él quiere guiarnos. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos renueve nuestra visión del reino de Dios y nos permita vivir en esta dimensión, en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento? Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su reino no tendrá fin jamás. Pero su reino es imperio de paz que tú traes a nuestras vidas. Perdónanos cuando caemos en tantos afanes, en tantas preocupaciones materiales, económicas, familiares, a veces preocupaciones cursis, ridículas, que ahora nos damos cuenta que atormentan nuestras vidas. Y Señor, te pedimos que nos enseñes a confiar en ti, a obedecerte a ti y a poder estar nosotros donde estemos, viviendo en la paz del Señor
y manifestando tu reino. Ayúdanos a recibir tu palabra, la semilla de la palabra, para que nuestro terreno no sea terreno seco, duro, estéril, sino nuestro corazón sea territorio fértil, receptivo, de fruto. Queremos dar fruto en nuestra vida, Dios. Fruto espiritual, Señor, no solo fruto material, no solo fruto profesional. Queremos dar fruto espiritual en nuestras vidas. Enséñanos cómo estudiar tu palabra y cómo dar prioridades a ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres el Rey, Rey de este reino en el cual somos tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.